El mundo de las formaciones de educación canina, hay que decirlo, no pasa nada, es un mundo que en muchos casos puede llegar a ser desolador. Digo esto porque sé que, sobre todo si eres un profesional de la educación canina o eres una persona que tiene bastante contacto con todo esto que tiene que ver con el mundo del perro, pues estoy convencido de que sabes de que en muchos casos, no digo en todos, pero que en muchos casos el tipo de formaciones que se dan no corresponden a una necesidad real que tienen los perros en su vida y que somos nosotros, como profesionales de ese campo, los que deberíamos intentar tener los conocimientos más adecuados y por lo tanto poder ayudar a esos perros de la mejor manera posible. El mundo de las formaciones, como digo, puede llegar a ser desolador, porque es que nos podemos encontrar formaciones tan dispares que nos pueden estar diciendo lo mismo y lo contrario sobre un mismo fenómeno. Y esto corresponde a un hecho que creo que más o menos podríamos estar todos más o menos de acuerdo, que en muchos casos, uno, no sabemos muy bien ni tan siquiera lo que somos como educadores caninos, y dos, la forma de llegar a adquirir ese conocimiento, en muchos casos, no es ni tan siquiera similar. Para intentar hacer este episodio de la mejor manera posible, la idea principal, para que os quedéis con todo lo que vais a ver, es intentar ver cómo sería esa primera formación que fuera lo más completa posible dentro de la lógica. No podríamos saber todos los aspectos del mundo del perro, como os podréis imaginar. Eso es algo que creo que nunca acabaremos en toda nuestra carrera, pero sí que por lo menos dar nociones a una persona que especialmente comienza y que quiere formarse en esto de la educación canina. En otro episodio hablé de que en vez de hablar de qué es la educación canina, lo planteé desde el punto de vista de qué hace un educador canino. Me parece una buena forma de saber exactamente más o menos qué es lo que nosotros hacemos para entender desde qué perspectiva deberíamos partir y a partir de esa perspectiva hacia dónde ramificamos para que nuestra labor sea lo más precisa posible y que solvente un problema social que hay respecto a, por ejemplo, el bienestar de los perros. Un educador canino, si lo sintetizamos mucho, lo que hace es analizar e intervenir, y aquí viene una palabra clave que para mí es el comportamiento de los perros. Repito, para mí principalmente lo que hace un educador canino es analizar e intervenir el comportamiento de los perros. Sabéis que dentro de lo que es el espectro de educación canina nos vamos a encontrar diferentes formas de enfocar esto. Podemos encontrar personas que se dedican más a educaciones básicas, otras personas a la modificación de problemas de comportamiento, otras que están más segmentadas en todo lo que tiene que ver con el entrenamiento, otros en comunicación, otros en socialización. Hay un montón de diferentes formas de atacar un mismo objetivo, que en este caso para mí es el comportamiento individual. Y esta parte de individual es algo que voy a rescatar y que me parece súper importante para el devenir de todo lo demás. Por lo tanto, tres aspectos fundamentales. Esto es algo personal, de cómo yo lo enfoco. Para mí hay tres aspectos principales para todo lo demás, que sería entender la comunicación. Si no sabemos cómo se comunica el perro, pues poco podemos entender de él. Conocer las necesidades que tienen los perros como especie y las razas de manera más particular para después poder entender un poco mejor la individualidad de ese perro, repito, la individualidad de ese perro al que queremos ayudar. Y otra parte que me parece fundamental, comprender cómo aprenden los perros y por lo tanto se desenvuelven en el mundo que les rodea. Estos tres aspectos, pues para mí serían los principales, ¿no? Al final es
pues trabajamos el comportamiento individual, diseñamos contextos que facilitan determinados aprendizajes, cubren determinadas necesidades en función de lo que vemos. Y lo que vemos lo vemos en su forma y por lo tanto todo lo que tiene que ver es con el apartado que tiene que ver más con la comunicación, sería una forma de entender cómo está viviendo o cómo está experimentando determinadas situaciones ese perro, ¿no? A la misma vez, no podemos obviar, y aquí viene un punto fundamental, que los educadores caninos, principalmente, cuando abordamos la vida de los perros, no solo estamos abordando la vida de los perros, estamos principalmente abordando el comportamiento de los humanos. Y aquí para mí viene otra de las claves. Está claro que no podemos saber de todo. Está claro que lo que voy a plantear puede sonar difícil, o por lo menos complejo. Pero sí es verdad que tenemos que ser conscientes, mínimamente, nadie dice que estudiéis ahora una carrera de psicología, pero tenemos que ser conscientes mínimamente de que podemos dar la mejor explicación del comportamiento del perro, podemos utilizar las mejores técnicas para, no sé, solucionar un problema o para generar bienestar, para lo que sea. Pero si no somos capaces de llegar a las personas, va a ser más difícil, o por lo menos va a ser mucho más complejo, poder desarrollar nuestra labor principal, que al final de los finales es generar el bienestar en los perros, cada uno en el campo en el que se desarrolla. Por lo tanto, para mí hay dos aspectos fundamentales, que es todo lo que tiene que ver con el comportamiento individual, pero no solo del perro, sino también de sus tutores. Y de ahí, para mí, la importancia, ¿no? Entonces, sabiendo estos dos aspectos, hemos solucionado, o de momento parece que hemos solucionado, principalmente un campo que me parece muy importante. Y esto, repito, que es desde mi perspectiva. No quiere decir que lo tengáis que ver todo el mundo igual, ni quiere decir que sea lo mejor. Esto lo único que quiere decir es que es mi apreciación personal de cómo, para mí, debería ser una formación lo más precisa posible, pero no por ser precisa o por ser muy directa, sino que tenga toda la parte que tiene que ver con que lo que vayamos a estudiar nos ayude, tenga un nivel de precisión muy alto para desenvolvernos en nuestro trabajo. Cuando hablamos, como he dicho, he especificado todo lo que tiene que ver con el comportamiento individual, y esto ya para mí es una de las claves. Pero cuando hablamos de comportamiento, vamos a apartar por un momento la parte individual. Cuando hablamos de comportamiento, el comportamiento lo podemos explicar desde múltiples formas. Hay muchos campos muy diferentes que pueden estudiar aquello que hacen los perros desde diferentes perspectivas. Podemos encontrar psicología canina, podríamos encontrar la etología, podríamos encontrar todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, el adiestramiento, entrenamiento, que está más segmentado a algo que tiene que ver más enfocado al deporte, etcétera. Podríamos hablar de neuroetología, podríamos hablar de neuropsicología, neurociencia en general, podríamos hablar de psicología evolucionista, de biología del comportamiento, de antrozoología, que también es muy importante, ecología del comportamiento, genética del comportamiento, fisiología del estrés, análisis experimental del comportamiento. Podemos explicar el comportamiento desde tantas formas tan diferentes que conocer en profundidad cada uno de estos campos, personalmente, o hasta donde yo podría llegar, sería imposible. Una cosa sería profundizar en todos estos campos. Otra cosa sería conocer, aunque sea vagamente, todos estos campos. Como mínimo, saber que existen, saber qué función cumplen, saber cómo nos puede ayudar o no, o si tiene algún sentido más o menos directo con aquello que nosotros hacemos. Todo ello me parece que por lo menos en una formación introductoria nos puedan explicar de manera sencilla y con un nivel de profundidad mínimo
nos puedan explicar que el comportamiento de los perros se puede explicar desde múltiples formas. Eso ya, por lo menos, posiciona a la persona que quiere meterse en este mundo. Oye, a lo mejor hay personas que les interesa más estudiar sobre el cerebro de los perros. O hay personas que les gusta, yo qué sé, todo lo que tiene que ver más con la parte biológica, con la parte cerebral, con la parte etológica, con la parte psicológica. Y a lo mejor hay personas que por no tener este conocimiento no pueden especializarse en aquello que podría también ayudar a nivel formativo todo lo que tiene que ver con la educación canina. Porque, repito, aunque hablamos de educación canina, estamos hablando todo el tiempo de comportamiento. Y el comportamiento, repito, se puede estudiar desde múltiples formas. Y que hayan especialistas de las diferentes formas me parece algo súper importante para nuestra profesión y para nuestra credibilidad a nivel social. Por lo tanto, como mínimo, una formación introductoria, con unas bases mínimas, por lo menos nos debería explicar que todo esto como mínimo existe y por lo menos un planteamiento inicial de, oye, esto es esto y funciona para esto. Al hilo de todo esto, me parece también súper importante que podamos entender que dentro de lo que es ya las escuelas, dentro de la educación canina, hay diferentes formas de enfocar todo esto. Hay palabras que utilizamos que creo que están más segmentadas dentro de nosotros como profesionales, como podría ser, por ejemplo, adiestramiento clásico, adiestramiento en positivo, educación canina amable, que creo que también considero que una explicación vaga, aunque para mí estos tres conceptos tienen muchas grietas por todas partes para explicarse bien, pero muchas. Pero por lo menos vuelvo a decir que la persona pueda hacerse consciente de que todo esto existe. De que cuando muchos profesionales nos vamos a referir a ciertas cosas referentes a estos aspectos, que por lo menos la persona, aunque como digo, tiene un nivel de amplitud bastante grande, pero por lo menos saber a qué nos estamos refiriendo me parecería también importante. Dentro de los propios campos, lo llevo un poquito más allá, dentro de los propios campos, por ejemplo, del que yo soy más cercano, de todo lo que tiene que ver con la parte más psicológica, y yo cuando me refiero a nivel más psicológico me refiero más a esa parte comportamental individual. Dentro de este campo, por ejemplo, nos podríamos encontrar filosofías diferentes, formas de abordar el comportamiento de manera diferente, con metodologías que en algunos casos tienen poco que ver. Por ejemplo, podríamos hablar de cognitivismo o conductismo, dentro del constructivismo, que también lo he escuchado dentro del campo de la psicología canina. Esto también nos daría pie a saber desde qué perspectiva me estoy formando. O si me están haciendo un batiburrillo de todo, o si está todo más condensado en una perspectiva que es la que vamos a intentar ramificar y alcanzar el máximo conocimiento sobre uno de esos campos, etc. Esto también me parecería importante resaltarlo para saber desde qué perspectiva parto. Hay otro concepto que también sería muy, pero que muy importante. Y creo que la formación se me va a hacer bastante larga. No va a ser las típicas formaciones de 6 meses, desde luego. La filosofía, y más concretamente la filosofía de la ciencia, es lo que nos va a poder situar de la mejor forma posible en aquellos axiomas filosóficos que nos dictan qué es ciencia, y aquí vendría todo lo que tiene que ver con esa parte más de filosofía de la ciencia, qué es ciencia y qué no es ciencia. Porque si nosotros queremos desarrollar, o por lo menos yo lo considero así, si nosotros queremos desarrollar una educación canina de calidad, en principio no se me ocurre otra forma que no sea bajo un paradigma empírico, o sea, bajo un constructo científico, a no ser que otras personas quieran hacerlo desde otros puntos de vista. Por lo tanto, tener unos mínimos conocimientos, incido, tener conocimientos no significa profundizar en cada uno de esos campos, porque
avisados quedáis de que cada uno de estos campos son muy profundos, pero sí que por lo menos entender que lo que nos digan sobre lo que es ciencia y lo que no, nosotros podamos corroborarlo de alguna manera. Ya no solo a nivel filosófico o a filosófico-científico, sino también a nivel metodológico y experimental. Porque a lo mejor la forma de llegar a determinadas conclusiones que nosotros damos por hecho porque unos científicos nos han dicho que esto es así o de otra manera, nos va a hacer o nos va a dar la percepción de seguridad de que la información que nosotros estamos teniendo es fidedigna, es buena y por lo tanto la defendemos. Sin embargo, no sabemos cómo se llegan a esas determinadas conclusiones. Y me parece muy importante también tener, repito, unos mínimos conocimientos sobre esto, para cuando podamos leer un artículo científico, por ejemplo, saber en qué campo se mueve, saber la forma en la que se ha llegado a determinadas conclusiones, saber si esas conclusiones a las que se están llegando sirven, son funcionales para aquella labor que yo desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, unos mínimos conceptos filosóficos, de filosofía de la ciencia, metodológicos, me parecen súper importantes para una formación de calidad. Insisto, no para que se profundice en cada uno de esos campos, sino para que se tenga conocimiento de ellos, porque a través de tener conocimiento de ellos, en nuestra carrera profesional, sabiendo que esto existe, porque si no lo sabemos, no vamos a poder acudir a ello, pero sabiendo que esto existe, nos va a posibilitar, nos va a dar la posibilidad de poder construir una idea de lo que es la educación canina mucho mejor. Y creo que si los que estamos dentro del mundo de las formaciones, creo que más o menos todos tenemos claro que la formación es eterna y que en mayor o menor medida nos vamos a tener que estar formando siempre, considero que lo lógico sería que en nuestra formación, en toda esa extensión de nuestra formación, los conocimientos que vayamos adquiriendo sean los más fidedignos posibles, no sea aquellas cosas que nos están diciendo porque sí, nosotros las estamos cogiendo porque, no sé, encajan con nuestras creencias, lo dice el profesor que nos cae muy bien, etcétera, etcétera. No debería ser así. Debería ser un conocimiento que fuera, como digo, científico y de valor y que nos ayude en nuestra labor. Por lo tanto, con todo este amasijo de cosas, ¿cómo podríamos, aquí es donde yo considero que vendría una de las claves, cómo podríamos o qué tipo de formación sería donde deberíamos profundizar para lo que nosotros hacemos como educadores caninos? Y repito, aquí viene una de las claves. Nosotros tendríamos que entender que estamos trabajando con otra especie y por lo tanto debemos conocer a esa especie. Debemos saber algo de su evolución, debemos saber cómo se han desarrollado ciertos tipos de comportamientos a nivel evolutivo. Repito, voy a insistir mucho en que estoy hablando de comportamiento. La abstracción que estoy haciendo del mundo del perro es la del comportamiento. Luego habría que ver, en este nivel de análisis, habría que ver cómo colinda con otros niveles de análisis, como por ejemplo el biológico, etc. Pero insisto en que lo principal es hablar de comportamiento. Luego también tengo que hacer una referencia a que cada uno de nosotros podemos ver el comportamiento de formas diferentes. Yo lo estoy intentando explicar desde un punto de vista, ¿vale? Si no queréis hablar de comportamiento, hablamos de lo psicológico. Pero cuando yo me refiero a esto, hablo del comportamiento o de lo psicológico de forma individual, ¿vale? Aunque en este caso es un poco redundante. Entonces, esa abstracción que yo hago del comportamiento a nivel más etológico, a nivel más incluso evolutivo, nos da lugar a entender por qué un perro de forma individual se comporta de la manera que lo hace en el contexto en el que le toca vivir. Nosotros tenemos que saber cómo han sido los comportamientos más adaptativos para la supervivencia de la especie, tenemos que saber cómo actúa el perro de manera general, qué tipo de
acciones, o sea, qué funciones tienen esas acciones que ese perro hace, por ejemplo, cuando marca, por ejemplo, cuando rasca, por ejemplo, cuando bosteza, por ejemplo, cuando mueve la cola, cuando hace una reverencia. Tenemos que saber todo este tipo de acciones que el perro hace a nivel comunicativo, más o menos, qué posibles motivos diferentes pueden llegar a tener. Sabemos que cuando hablamos de comportamiento, hablamos de que mismas formas de comportarse pueden tener diferentes motivos, o sea, si un perro mueve la cola, no siempre va a ser porque esté alegre, puede incluso ser todo lo contrario, habría que evaluar absolutamente todo, toda la morfología del perro, el contexto, etcétera, y a partir de ahí, todos esos comportamientos que tienen que ver más con esa parte evolutiva, tendríamos que conocerlos de manera general. Las necesidades de los perros es algo que es increíblemente necesario entenderlas y comprenderlas para luego aplicarlas al comportamiento individual. Porque los perros, repito, se han seleccionado ciertos tipos de comportamiento y por lo tanto ciertos tipos de necesidades que no desarrollarlas dentro del campo, del ámbito individual, en principio, por lógica, podría generar muchos problemas a esos perros precisamente por no poder desarrollar ese tipo de comportamientos que han sido seleccionados durante miles de años y que por lo tanto forman parte de su ser. Por lo tanto, la etología comportamental, aquí voy a hablar sobre todo especialmente a nivel de necesidades, a nivel de comunicación, y ahora voy al tercer punto, a nivel de aprendizaje, sería una fuente muy potente para entender el comportamiento individual. El aprendizaje, hago un punto aquí porque para mí el aprendizaje es algo también muy importante. Cuando yo hablo de aprendizaje, aquí ya sí estoy hablando más de lo psicológico. ¿Por qué? Porque ya no es solo cómo aprenden los perros de manera general. El mecanismo de aprendizaje es algo que estos individuos tienen y es evolutivo. Pero lo que tengo que saber muy bien es, dentro de ese mecanismo de aprendizaje, cómo de forma individual, repito, cómo de forma individual está aprendiendo el perro en el mundo que le rodea. Y ese mecanismo de aprendizaje es súper importante comprenderlo, entenderlo, precisamente por eso, porque nosotros, una de nuestras funciones principales también va a ser generar las experiencias adecuadas para que se generen los comportamientos que nosotros entendemos que tienen que ver con el bienestar, ya sea para entrenamiento, ya sea para educación, ya sea para socialización, modificación de conducta, lo que sea. Pero vamos a tener que saber exactamente cómo funcionan esos mecanismos de aprendizaje para intentar desarrollarlo de la mejor manera posible. Otra parte, aquí creo que va a venir uno de los problemas en los que a lo mejor puede haber menos entendimiento. Repito que yo he ido abstrayendo todo lo que tiene que ver con la parte del comportamiento. Ese es para mí lo que es el nivel de análisis. Hemos hablado de un comportamiento más genérico, que viene determinado más por la etología del perro, a nivel individual, saber cómo aprenden los perros para poder desarrollar todas las situaciones de la mejor manera posible para generar ese bienestar que vamos buscando en el perro, o que es lo que se nos presupone como educadores caninos, pero no podemos olvidar la parte biológica. La parte biológica, la parte más veterinaria, nosotros tenemos que saber o ser conscientes de cuándo puede haber un malestar, de cuándo puede haber un dolor, de qué tipo de enfermedades puede tener un perro, porque nosotros al final, pues si un cachorro tiene que salir a la calle, tenemos que saber más o menos cómo tiene que salir a la calle, etcétera. Y también, aparte de todo eso, que podría ser una parte más veterinaria, también podríamos tener conocimientos de cómo funciona el organismo. Consecuentemente, aunque no sé si estaría muy bien dicho así, a través de lo que ocurre en el comportamiento. Hablar del estrés, hablar de la ansiedad, hablar de cómo funcionan determinadas áreas del cerebro, etcétera, etcétera. Aunque para mí, como estoy en un área comportamental, ya os lo dejaré para otro vídeo, aunque creo que sería un vídeo que me costaría mucho hacer. Aún así, aunque yo esté diciendo esto, entendemos que lo biológico no es
causa de lo comportamental, a no ser que haya una estructura dañada o a no ser que haya algo que nosotros tengamos que atacar a nivel biológico. Si lo vamos a atacar a nivel comportamental, considero, no digo que sea malo saber lo biológico, pero considero que tenemos que utilizar las herramientas que nos proporciona lo comportamental individual. Pero, por supuesto, tener nociones de neuroetología, de neuropsicología, tener nociones de veterinaria, incluso de medicina del comportamiento, podría ser, insisto, en un abanico de posibilidades que como mínimo saber que existen y como mínimo poder darles una definición. A partir de ahí, hasta donde lo podamos ramificar o hasta donde se considere que se necesita ramificar. E insisto, ya no solo porque tengamos que saber de eso, sino porque pueden haber muchas personas que les puede interesar ese tema y que no saber que existe ese tema, meterse en el mundo del perro y no saber que existen esos temas es un problema. Porque habría personas que les puede encantar determinados temas y que pueden rebuscar y que se pueden especializar y que podrían ayudar mucho al sector especializándose en determinadas cosas. Después, por supuesto, tendríamos que saber con todos estos conocimientos, cómo hacer un buen análisis y una buena intervención comportamental. Repito, cada uno en el campo. Si hay una persona que le gusta, que está especializada o enfocada en temas de cachorros, pues saber cómo funciona toda esa etapa y qué es lo que puede desarrollar en esa etapa. Una persona que se dedique a modificación de ciertos problemas, incluso especializaciones, que eso también a día de hoy lo verían lo mejor, personas que estén especializadas en campos concretos, miedos, reactividad, ansiedad por separación o problemas relacionados con la soledad, yo qué sé, protección por recursos, lo que sea. Los típicos problemas, especializaciones que partan de una base donde un buen análisis comportamental y que luego tengan cuantas más herramientas de un caso concreto, yo personalmente lo vería genial. No hace falta que tengas que estar especializado en un problema de comportamiento concreto. Se puede a través, por ejemplo, en mi caso, del análisis funcional, explicar e intervenir cualquier tipo de problema. Pero considero que si te estás especializado y tienes muchas herramientas de un mismo problema, bueno, podríamos decir que podrías tener un plus más. Y en este ámbito aplicado, a su vez, tener nociones de toda la parte que tiene que ver con entrenamiento, adiestramiento, me parece maravilloso. Cada uno donde considere que podría estar más a gusto. Volvemos a lo mismo, en una formación inicial, estamos hablando siempre de una formación inicial, tener conceptos muy claros de cómo se desarrollan determinados comportamientos, en cuanto, por ejemplo, temas de comportamientos alternativos, habilidades caninas, cada uno hacia donde lo quiera llevar, pero típicos comportamientos que pueden ayudarnos y que pueden ayudar al perro, por ende, a ayudarle a solucionar ciertos problemas o por lo menos a tener respuestas alternativas o, por ejemplo, en el caso del entrenamiento, pues saber que existen determinados entrenamientos, determinados deportes, todo eso también creo que debería, aunque haya gente que le pueda gustar más o menos, pero creo que esto, volvemos a lo mismo, no debería ser en función, si consideramos que no estamos haciendo nada malo al perro, tampoco deberíamos hablar de gustos, deberíamos hablar de necesidades que puede tener una persona o las personas cuando entran dentro del campo de la educación canina. Y, por supuesto, si hay personas que se quieren desarrollar más, por ejemplo, en el ámbito de las habilidades caninas, en el ámbito de la detección, en el ámbito del man-training, en el ámbito yo qué sé, del rescate, cualquier tipo de cosas que puede hacer el perro y que también se pueden extrapolar a otras determinadas situaciones, como por ejemplo la modificación de problemas de comportamiento, pues maravilloso. Creo que es una parte que es más comportamental, más de entender cómo se pueden desarrollar ciertos comportamientos de una manera óptima, rápida, divertida para el perro, divertida para el tutor, etcétera, etcétera, pues me parecería más que apropiado. Como os digo, y por ir cerrando todo esto,
para mí, todo lo que tiene que ver a nivel formativo tiene que ser algo que sepamos exactamente qué es lo que vamos buscando. Aquí ya cada uno que tenga la libertad de elección de considerar que lo que él hace es una cosa u otra. Yo aquí no me voy a meter. Yo soy de los que considera que yo no cambio cerebros, no cambio formas de moverse, no cambio etiquetas que colocamos. Yo lo que cambio es el comportamiento. Esa es mi tesitura y esa es mi forma de enfocar todo esto. Yo lo que cambio es el comportamiento en su conjunto, que a la misma vez cambian cerebros, cambian emociones, cambian formas de comportarse. En definitiva, lo que cambio son los motivos por los que un individuo se comporta de la manera que lo hace. Esta es mi forma de interpretarlo. Cada uno, repito, puede interpretarlo desde la forma que considere. Pero principalmente, si lo viéramos desde este punto de vista, para mí, todo lo que tiene que ver con saber la parte comportamental individual y, por lo tanto, como nivel de análisis principal, como nivel de análisis en el que, sobre todo, especialmente tenemos que profundizar, más toda la parte etológica, que tiene que ver más con la especie y con las razas, de cómo se comporta el perro en su hábitat natural, cómo se han ido seleccionando determinados comportamientos que han sido ya no solo adaptativos, sino que son necesarios, seguramente en muchos casos, para tener una vida mejor. Son para mí los dos niveles de análisis principales, abstrayendo la parte comportamental, que deberíamos tener o saber en una primera formación de educación canina. Y por lo menos muchas de las cosas que he ido comentando, sencillamente las he comentado para que se sepa que existen, porque en muchos casos yo sé que hay muchos profesionales que no saben que existen, y por lo menos tener una ligera idea de la amplitud que tiene la educación canina o que debería tener la educación canina como una profesión, que es lo que yo considero deberíamos alcanzar como una profesión que sea lo más homogénea, en definitiva, que sea lo mejor posible para poder ayudar de verdad a los perros, a las familias y de verdad y tener, creo que sería así algo así como que por lo menos saber a qué nos estamos refiriendo, saber qué es lo que nosotros estamos buscando y por lo tanto todos esos debates que se van formando, todas esas discusiones estén más dentro de un espectro científico que en un espectro de opiniones, experiencias, creencias, sesgos, etc. Creo que sería una forma muy adecuada de seguir avanzando dentro del mundo de la educación canina. Como siempre, espero que os haya gustado y que por lo menos os sirva para seguir profundizando en esto del mundo del perro, en esto del comportamiento canino. Abrazote.